Y estamos grabando este nuevo episodio, Conversando a Fuego Lento. ¿Cómo está ahí, Ale, Aragliano? Muy bien, muy feliz, optimista de la vida. Este nuevo capítulo, por fin nos reunimos nuevamente en este espacio tan terapéutico para mí, de manera personal. No, me imagino que no para el resto, no lo hacemos así, pero a mí me encanta poder conversar un ratito. Sí, rodearnos de este ambiente azul que nos rodea, con un muro. No me he puesto a pensar en si tiene un sentido como psicológico el muro, se malinterpretará. Sí, Un muro que no deja pasar. Weón. estamos parados en el borde, po, estamos al final, Mm, pero es como Game of Thrones, como habrá algo más al otro lado del borde. claro. Oye, sí, está buena, me gusta. Más que algo negativo sería como que estamos pegaditos a donde termina, donde empieza la frontera, digamos. Y no Claro, sabemos qué hay más allá. pero Está muy bueno, ¿eh? soberbio eso, po. Pero está bien, pues. Hay que aceptar la soberbia y no rechazarla. Mira, lo del muro yo creo que algo podíamos repensar, pero me gusta el color, me agrada el azul de esta temporada. Mm, ¿sí? Antes éramos más rojitos, era como más fuego, más energético, más calor, más fogata. Ahora es azul. Claro, antes era el dinamismo del fuego y ahora es la pausa del hielo, La el pausa. detenerse Mm, a pensar, muy bien. hacerse una cuevita, abrigarse y pensar Y pensar. Muy bien. en un iglú. Entonces démosle. Yo creo que es un buen momento para comenzar. Tenemos un capítulo interesante, así que como conversábamos antes de que empezáramos a grabar, todo se ha ido dando para que este capítulo sea peculiar e interesante. Así es, partamos. Conversemos a fuego lento. Ya les hemos dicho, pero para nosotros este es un bar ¿Se dejó de virtual. escuchar Ahí está, tu micrófono falló. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora se Algo se escucha? perdió. ¿Sí? Sí. Bueno, esperemos que la música se escuche, porque yo la escucho. Ujú, sí, no, sí fue tu micrófono, Ya. no. Bueno, les decía que como ya le hemos comentado, el Conversemos a fuego lento es un bar virtual. Y donde una idea es muy importante como su propia contradicción. Por eso hablábamos del muro hace un ratito. Conversamos solamente por el amor a conversar, porque nos gusta, porque nos hace sentir vivos y porque nos conecta. Pero al mismo tiempo no somos filósofos, ni tampoco muy eruditos, así que la especulación es parte de nuestro día a día, y más que nuestro día a día, de nuestro minuto a minuto en esta conversación. No Mm. somos eruditos en ciencias humanas, ¿cierto? Sí, simplemente la invitación es a desafiar los estereotipos, a desafiar los prejuicios, las ideas, ¿verdad?, preconcebidas que tenemos en la cabeza, que se han transformado en sesgos cognitivos incluso. eh, Darle una vuelta a todo, ¿no? Quizás desafiarlo, a lo mejor nos vamos a quedar con algunas ideas que teníamos antes, pero al menos les dimos una vuelta y estamos más convencidos. Sí, Hay que mirar lo binario, hay que desafiar lo objetivo, porque la búsqueda del CAFLA al final, además de conversar, es siempre buscar un poquito más allá, a ver si nos asomamos a ver los bordes que generalmente no vemos. exacto. Y eso hay que Sí. ponerlo destacado. Destacado y hay que desafiar los estereotipos como por ejemplo que debemos partir perfectamente en el sentido auditivo, ahí falló el micrófono y lo conversamos y avanza la cosa. Sí, es parte del día a día, que las cosas no funcionen, ¿no es cierto? Es parte del día a día Uno, y son esas frases que uno siempre escucha que dice que uno, ¿cómo es? Uno propone y Dios dispone. así es. ¿Cómo llegas hoy día a esta reunión conversatoria? Bien, bien. Como sabes, estoy viviendo mis últimas horas de 34añero y ya parto con todas las de la ley la segunda mitad de los 30, así que bien, con peguita, en un día raro, ¿ah? Partió un día con sol, después se volvió un día helado acá en Viña y terminó a eso de las 5 de la tarde lloviendo con el cielo despejado. Así que ha sido un día interesante. Ah, pero sigue ¿Tú qué tal? lloviendo. No, no, fue cortito, fue Sí. cortito. Lo suficiente para mojar las toallas que se estaban secando afuera, pero nada más que eso. Suficiente para sumar nuevas cosas ineludibles e inesperadas. Suficiente para recordarnos que la vida simplemente deviene. Acá igual, acá en Santiago estuvo.
un día despertó con un poquito de sol y a medida que fue avanzando y desarrollándose el día se empezó como a poner más negro, pero se puso el cielo como esos cielos en donde a veces estás mirando hacia el norte, no, hacia el oeste y se ve todo negro y hacia el este clarito, con sol. Son bonitos esos días así, porque cuando el sol se mete entre medio de esas nubes, como que alumbra algunas cosas con sol y un par de metros más allá está todo oscuro. Es Y se bonito ven eso. esos como haces de lujo, ¿no? Como el efecto calendario cristiano, así. Sí, como que el ¿Me efecto Dios te cachai? habla, sí. Ajá, sí. Sí, bacán. Así estuvo la Maravilloso. tarde, pero no ha llovido, así que acá es donde más se necesita que llueva. Así que vamos a hacer un machitún para que llueva. Vamos a llamar a Bueno, la para que machi. llueva con, también para que llueva con prudencia, porque como la crisis climática nos tiene medio asustados ya. Si va a haber un poquito de viento. Mm, ¿Ah? Bueno, que fue la razón por la que nos hemos demorado tanto también, o más de lo que pensábamos en aparecer nuevamente con este capítulo, porque las ventoleras y los cortes de luz trajeron estragos reales. sí, Llegaron hasta el cafle. el cafle lo vi yo, en carne propia. Sí. Así que, Oye, ¿mm? ¿Mm? No, a todo esto, esto de que la vía de bien y la cuestión que pasa, que uno dispone, eh, me quedé pensando después de una conversa, no sé si fue la última o la anterior, cuando me hablaba, bueno, sueles traer en todo caso este personaje, pero esta vez que hablamos más de Camus, ¿Mm? de lo absurdo y la cuestión, pues me topé por esas cosas de la vida con alguien que hablaba del mito de Sísifo. Así que me Es puse bacán el mito de Sísifo. a darle una vuelta a la cuestión y es súper interesante la perspectiva de lo absurdo porque una de las frases que tenía era esto de que eh, como la vida no tiene sentido, el absurdo no es que las personas sean absurdas o que las cosas sean absurdas, sino que el absurdo surge del choque entre una persona que busca darle sentido a algo que no lo tiene, como el choque del ser con la realidad. Esa Sí, weá me encantó porque al final somos todos un poco absurdos. sí, porque está dándole sentido a algo que en el fondo sí mismo no tiene sentido porque es demasiado amplio, demasiado grande. Nos cuesta como dimensionarlo incluso. Es bacán. Así A mí que me gusta cuando descubrí el mito de Sísifo, fue como, wow, se te abrió un mundo de posibilidades, aún más, a las que ya habían. Pero son esas posibilidades que por lo menos uno llega a una meseta y puede descansar. Siguiendo la misma lógica de la montaña donde va subiendo la roca, como que igual es como incluso una sensación vida. La vida en sí, yo la siento como eso. Solamente que cuando llegáis a una meseta tú puedes descansar, dejarle la roca a un lado y puedes mirar un poquito hacia arriba o hacia el horizonte. Y eso mismo te hace sentir como cierta esperanza de seguir, oye, no es tan penca esta cuestión. Estoy claro. disfrutando esto que estoy El sufriendo. problema de Sísifo es que al parecer el compadre es ciego. Sí, por eso a eso voy, que en el fondo está disfrutando ese castigo, ¿cachai? Uy, qué bacán esto. Oye, Entonces yo, para que, como mini contexto, para que no esté entendiendo, el mito de Sísifo, ¿verdad? Escrito por Albert Camus, es la historia de una persona que desafía a los dioses y cae en desgracia digamos, les cae mal por algo que hizo, no sé bien, y lo condenan los dioses a esto, que es tener que empujar una roca cuesta arriba de un de una cerrito, no sé de qué montaña, altura habrá llamémosle montaña, porque suene más dramático. eh, de una montaña, solo para llegar a la cumbre y la piedra se cae rodando de vuelta y tiene que hacer todo de nuevo, ¿no? Y además, este personaje está condenado a estar ciego. Claro. Entonces Camus Y dice un eso poco que hacerlo, Sísifo se imagina que el paisaje es hermoso, ni siquiera lo ve, él se contenta con imaginarse la hermosura del paisaje. claro, y eso tiene que hacerlo para siempre, Ah, infinitamente. claro, Entonces eso es como más, suena como un castigo terrible. Pero como este personaje, el Sísifo, se lo imagina y lo ve en su imaginación, termina disfrutando ese castigo. Entonces se vuelve prácticamente un anárquico. El Camus habla de la anarquía bajo esa lógica, por eso me gustó también cuando la menciona. Porque Mm, incluso el castigo lo vuelve a su favor. Entonces los dioses que lo castigan dicen, pero ¿por qué este desgraciado, en vez de estar sufriendo, lo está pasando bien con el castigo? ¿Cachai? Entonces como eso bajo una lógica de nosotros es como, oye, frente a ese tipo de situaciones que la vida permanentemente puede transformarse o referirse a una rutina, si tú la terminas como disfrutando, estás dándole vuelta al, al castigo que implica esa rutina. Entonces, claro. bacán. Me gusta mucho que lo hayas traído al Hablando café. finalmente si el castigo es la respuesta a una culpa, ¿verdad? Eh,
nos lleva perfecto de perilla a el tema de hoy, ¿verdad? Porque cuando hay Sí. culpa, uno podría hablar de si hay o no hay Perdón. perdón, que es el título de nuestro capítulo de hoy. Perdón por amar y sufrir, le pusimos así bien dramático, ¿no? Pero el tema de la conversa hoy día es el perdón. Perdón. ¿Qué es perdón? Sí. El perdón como que siento que tiene dos grupos de gente que lo ama y gente que lo detesta. ¿Ya? Como que genera dos, y hasta me atrevería a decir como 50-50, como esas palabras, emociones o situaciones o hechos que hacen que la gente se divida en bandos iguales, weón. Porque hay personas que, por ejemplo, dicen que el perdón te libera, que tienes que un poco, si no perdonas, vives ¿cómo llamarlo? En el En pasado, el el pasado o sufrimiento. en el sufrimiento o llamémosle, ¿cómo se podría decir? Un poco pegado, ¿cachai? Quedarse pegado. Quedarse pegado en formato simple. Porque perdonar a alguien puede liberar a la persona que perdona de la carga emocional que tiene, de la ira, del resentimiento, de la amargura, ¿cachai? Y eso puede llevar obviamente a una mayor paz mental o incluso a reducir el estrés en algunos casos. Pero por otro Mm. lado, siento que hay personas que dicen no, po. Es como un desafío porque perdonar puede llevarte a la sensación de que hay injusticia, po, que no ha sido reconocida, que la persona que perdona podría sentirse como si estuviera dejando que el ofensor se salga con la suya, ¿cachai? Mm. Entonces, Claro, claro. Bueno, está esta típica frase, como decís tú, asociada a los del bando. Me gustó eso de los bandos, no lo había pensado así, pero están como esto, el sin perdón ni olvido. ¿Hay el sin cachado esa perdón y frase olvido, como claro, famosa. eh, duro, pues duro? O sea, como, ¿cachai? Mm, Y orgullosamente me quedo pegado en el pasado porque esto tiene que ser así, porque el tamaño del agravio, weón, es tal que no se puede ni perdonar ni olvidar. Y desde la otra perspectiva está, diría yo, eh, puede que se extienda a más religiones, ¿no? Pero como el perdón esté como cristiano, ¿no? Como sí, el perdón no... pero tú no has vivido esa como paz. Te lo pregunto a ti, más allá de Mm. una conciencia religiosa, lo que sea. Cuando tú le perdonáis algo o a alguien, a algo o a alguien o alguna cosa, igual se siente algo, como uno como que se saca un peso, ¿cachai? Más allá Sí. de que uno podría interpretarlo como, oye, o es mediocre, oye, ¿cómo se te ocurre? No hagáis eso, ¿cachai? Mm. Eh, Sí, la he sentido, pero ¿sabéis qué? Una de las preguntas que traía para que conversáramos hoy día es justamente eso. ¿Qué es el perdón? ¿El perdón es un acto, ¿cachai? ¿O es un proceso? O el perdón es lo culmine de un proceso finalmente que tiene estas consecuencias emocionales que tú planteas, ¿cachai? Yo tiendo a pensar de que es eso, mm, de que uno se dice te perdono sin haber procesado de cierta forma las cosas, no te genera esa sensación. A ti, sí, quizás a la otra persona sí, ¿cachai? Pero pasa más por... Es como el resultado, como que el perdón creo que es lo menos importante de la acción, del proceso de perdonar, ¿cachai? sí. Ya que lo planteas así, yo siento que el proceso es un perdón, weón, no es como un acto. Mm. Como que el perdón en El sí perdón es un proceso. es un proceso que Mm. termina en un acto así como de graduación. Me gradúo perdonando, ¿cachai? Como que empezáis un proceso de estudio, ya por decirlo de esa forma, que no es estudio, pero para que se entienda la metáfora, Mm. y termináis graduándote perdonando, logrando ese cometido, ¿cachai? Pero yo siento que es Mm. un proceso y como tal tiendo a pensar de que en algunas personas ese proceso es más rápido o más lento, Claro, o no o no existe. sé, para volver a lo que hablábamos, el sin perdón ni olvido. ¿Qué Sí, involucra? Como igual es duro, como involucra el no vivir el proceso tampoco y por lo tanto hay algo que te... eh, por eso, ¿dónde se pone el foco también en ese proceso? ¿En mí mismo o en el culpable, en el agresor, en quien tiene la culpa de alguna forma? Entonces, sin perdón ni olvido es, tampoco voy a hacer el proceso de entender esto que está pasando de una manera más profunda, porque cuando mm, decimos salir de las dicotomías y toda la cuestión, estamos diciendo eso también, como no es solamente no es de una historia de villanos y héroes, po, ¿cachai? Porque eso no sí, existe, no.
hace rato que se acabó la historia del Superman contra Luthor, ¿cachai? Hoy día hasta los superhéroes y los villanos son más complejos como personajes, ¿cachai? Tú podías empatizar con el Joker, podías empatizar con villanos porque les dan esa profundidad, entonces la vida real es lo mismo. Sí, Eh, y quizás nos da susto desarrollar un proceso, incluso sin saber, porque tú podías empezar a vivir procesos sin necesariamente saber si es que va a culminar en esta graduación que decís tú, pues hay gente que no se gradúa nunca, pues, o que se claro. demora más. Pero da susto entrar en la profundidad porque tú veis que ese villano que está al otro lado lo necesitas odiar con cada célula de tu ser porque involucra toda una imagen y toda una realidad y no lo puedo cuestionar yo porque estamos hablando incluso quizás de cosas graves, ¿cachai? Pero hay Claro. algo como del meterse en el proceso que quizás nos asusta el darle como espacio a la ambigüedad en esa identidad maligna, ¿cachai? Sí, interesante como lo planteáis, porque me quedé pensando que nos remitimos también a la injusticia, porque lo hablamos en un capítulo anterior, Mm, que en general cuando uno lo ve como un poco el primer ejemplo que dijiste tú, de como una tercera, como un tercero que hace que mm, mi vida no esté en paz. Por lo tanto, dependo de ese tercero para yo estar en paz. Entonces lo saco de mí y hago que todo ese proceso dependa de un tercero. ¿Cachai? Entonces por eso no hay, estoy especulando, obviamente, como es digno de un caflero, ni perdón ni olvido, porque todo gira en torno a ese tercero. Si mm. ese tercero no se modifica, yo no voy a estar en paz. Pero por Claro, ejemplo, ahí, si, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo tendría que verlo yo desde otra perspectiva? Oye, pero ¿y mi proceso personal? ¿Por qué tengo que tercerizarlo? ¿Por qué tengo que pasar? Y ahí viene un poco lo que decías tú, que es demasiado subjetivo eso, porque no a todas las personas les afecta una situación o un hecho de la misma forma, ¿cachai? mm, Puede que el dolor haya sido tan intenso frente a algo en particular que esa persona no puede perdonar. Entonces uno por mucho que diga, pero perdona, siéntete libre, vuelve a la paz, deja esa mochila, deja esas rocas, libérate. La persona no lo va a poder hacer. Me hiciste recordar también un caso que me contó mi terapeuta personal, que cuando hablaba, por ejemplo, no me acuerdo cuál era el tema, pero salió de que habían casos en que, por ejemplo, una persona que estaba yendo a terapia le había perdido el sentido o el objetivo de vida a su vida mm, propia, ¿cachai? Entonces, dentro de lo que había descubierto en este proceso, era que cuando a él, no, cuando a él le violaron a su hija, como que todo se derrumbó, ¿cachai? Como una gran parte de su esquema o de lo que sea se derrumbó. Entonces, cuento corto, el objetivo de vida de esta persona fue vengarse de esta persona que violó a su hija. mm, Entonces, el terapeuta me decía que él no era quien para juzgarlo, porque cuando descubrió eso, su vida se tranquilizó. Encontró un objetivo, ¿cachai? Por el cual vivir. Entonces me llamó la atención porque, claro, para nosotros el objetivo de vivir es como casi como encontrar tu ikigai, el balance, pero frente a otras mm. personas que su objetivo es simplemente vengarse de alguien. Entonces toda su energía de vida, todo su flujo va con ese objetivo. No es que me tengo que vengar a este weón. Mm. Es heavy, po, weón. Entonces por eso me hace eco lo que tú decís, como, ¿quiénes somos nosotros para jugar eso? No creo que no somos como nadie, po, ¿cachai? Pero Mm. evidentemente uno lo trata de problematizar y tiende a pensar que esa persona, ¿por qué le afectó tanto? Uno podría hasta soñar y especular que justamente cuando le pasó esa cosa terrible a esta persona, a este padre, él quizás estaba en una situación emocional delicada, entonces por eso le afectó tanto. Si no lo hubiese, quizás sus emociones las hubiese tratado de otra forma, ¿cachai? Mm. No sé, puede ser. Sí, todo pues, bueno, todo depende mucho de su contexto y en particular el tema como de las situaciones traumáticas dependen mucho de muchos factores, ¿cachai? Yo he estado escuchando un audiolibro que voy como en la mitad y que se llama Trauma y Recuperación, ¿cachai? Bueno, me salió
estaba escuchando Spotify un día, un podcast se acabó y esta cuestión Te lo automáticamente me recomendaron. tiró como el primer capítulo así y empecé a escucharlo y me tincó y lo seguí escuchando. Súper interesante. Y lo que va haciendo todo el rato es comparar casos de distinta índole traumáticos, desde, ponte tú, niños abusados, lamentablemente, mujeres secuestradas o trata de blancas, ¿cachai? Estos veteranos de guerra, los gringos típicos que vuelven después con toda esta carga. Entonces va analizando toda esta situación y una de las conclusiones es esa, que el cómo responde una persona en una situación traumática durante y después, eh, si bien hay factores que están estudiados y está todo esto del estrés, el trastorno de estrés postraumático y todo, como el grado y el tipo de síntomas depende mucho de demasiadas cosas, de demasiados factores involucrados en la persona. Entonces hay gente que, ponte tú, prisioneros de guerra que se demoran muchísimo o que incluso han llegado a no quebrarse frente a la tortura, a la prisión, todo eso en campo enemigo, y hay otros que rápidamente, ¿cachai? Entonces depende de demasiadas cosas. Pero, ¿sabes qué me pasa? Y no me había pasado antes, pero lo encontré interesante esta reflexión como el perdón al final, más allá de que uno pueda definir un objetivo o no, y estoy de acuerdo contigo, si para alguien el objetivo es la venganza, uno podría opinar qué es para uno la venganza, pero no podéis juzgar, ¿cachai? Porque como Camus, pues, ¿cachai? Si no hay un Mm, objetivo real en la vida, entonces, ¿por qué tiene que ser la paz? Eh, pero hay algo en el proceso de observar si es que el perdón es posible, ¿no? Que es como medio caflero, ¿cachai? Como, claro, pues sí, es como permitirse salir de la dicotomía, él es el culpable, o ella es la culpable, o no, ¿cachai? ¿cierto? Eh, y tenéis que atreverte a eso, pues, y pienso al tiro en Hannah Arendt, ¿no? Con esto lo hablamos también alguna vez, cuando ella, siendo judía, va al juicio de Eichmann, de este weón nazi, a cargo de los trenes, ¿verdad? Y de hacer lo más eficiente posible el traslado de prisioneros judíos y otros a los campos de concentración para que los mataran, a las cámaras de gas. Y la gran conclusión de Hannah de Arendt es el famoso concepto de la banalidad del mal, la banalidad del mal, ¿cachai? Que resulta que este compadre, Adolf Eichmann, no era un villano de película, ¿cachai? Simplemente era un weón que él eh, hacía caso a lo que le decían, ¿cachai? No se cuestionaba mucho las cosas y llegaba a su casa, weón, y le daba un beso a su hijo buenas noches sin ni un drama, ¿cachai? Hay un montón de cosas que cuestionar, pero incluso a ella, después la comunidad judía, no sé si todavía, pero la odiaron mucho tiempo o le tuvieron mucha mala, porque en el fondo lo que está haciendo es quitar este personaje de este podio, ¿no? De villano de 100% maldad en el fondo a un lugar más abajo. No, este weón tonto, hacía caso, ¿no? ¿Cachai? Claro. Algo de malo tendrá seguramente, pero el weón hacía caso, ¿cachai? Si su jefe hubiera sido, weón, qué sé yo, algún premio Nobel de la Paz, weón, quizá alguno hubiera sido bueno, como que no. Y cuesta como tragarse ese primer trago de que las cosas pueden ser de otra manera, Mm. ¿cachai? Y de que eso no invalida que tú te sentiste pésimo o de que el resultado de las acciones que se ejecutaron fueron drásticas, fueron dramáticas, fueron radicales. ¿Cachai? Mm. ¿No te pasa que cuando habláis de perdón también viene como una sensación de que, ¿cómo decirlo? Como que si la ofensa no se aborda bien, ¿Mm? el perdón se puede interpretar como un permiso para que la ofensa se vuelva a repetir. Claro, claro. Es que el perdón entendido como el acto de pedir perdón, que yo creo que es lo que estamos más acostumbrados, ¿verdad? Mm. Es insuficiente, pues, y se presta para esto, ¿cachai? Yo me acuerdo ¿te acordáis cuando estaba, no me acuerdo cómo se llama, de apellido Cheire, que fue general de los No, sí. milicos? El weón pidió perdón a nombre del ejército, por puta las violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, ¿cachai? Y esa weá fue noticia esa semana y, Claro, y se y no ha olvidó. pasado nada más. ¿Cachai? Nunca ni un milico ha ayudado, weón, a buscar a los que están desaparecidos. Los viejos puntapecos siguen, weón, con sus cosas.
¿cachai? Jugando a que a uno le dé pena que están viejos nomás. El mismo Cheire ya no es parte de la institución, entonces, como decís tú, yo creo que de todas formas, yo creo que si hay una invitación clara que podemos sacar, como me adelanto a la conclusión, o una conclusión es que el perdón es más un proceso que un hecho Es un específico proceso. de hacerlo. Sí. Es cierto como que uno tiende a pensar de que es un acto, el acto de perdonar, pero la gente que perdona no es como que ande perdonando a todo el día, a cada rato. Tiendo a pensar de que lo hace porque vivió un proceso para llegar a ser así, ¿cachai? Yo Y creo que hay gente que evidentemente se deja pasar no que creo se que le deja pasar a resulte a llevar. todos. ¿Cómo? Ujú. No, que yo sí creo que hay gente que perdona todo el rato, así como esa figura que decís tú, yo creo que hay personas que eh, no es evidente, quizás para algunas personas sí, pues, pero no creo, no es la norma de que uno crezca con un nivel de autoconfianza suficiente que te permita sentir que tenés como tu lugar en el mundo y que por lo tanto quien comete un agravio contra ti puede o no ser perdonado. ¿Cachai? Yo creo que hay Mm. gente que que se deja pasar a llevar eh, por alguna cosa personal, la autoestima, alguna cosa, ¿cachai? Como alguna historia ahí. eh, Claro, como signo de debilidad. Claro, pues. O Mm. sea, también, o no, ¿cachai? Por no quedarse solo. Ponte tú los procesos los procesos de abuso de pareja, ¿cachai? Profundo, duro, donde siempre son como graduales. Esto también lo aprendí en el audiolibro, ¿cachai? Como, eh, Pasando el dato. claro, sí, muy bueno, se llama Trauma y Recuperación de Hannah Algo. No, no es Arendt, Mm. es otra Hannah, muy, muy seca. Y, y son graduales, ¿cachai? O sea, primero, bueno, en general, la figura es un hombre contra una mujer, ¿verdad? Lo que más se da, eso es así. Y el personaje en cuestión empieza de a poco a coartarle la libertad a su pareja, mujer. Entonces esto tiene graduales actos de cierto tipo de violencia, pues, ¿cachai? O sea, las pruebas de amor, pásame tu celular, no te juntís con esta gente, Mm. y así de a poquito, como que no quiere la cosa, terminan estas gallas encerradas en una vida donde su única contraparte es este weón, ¿cachai? Que de repente te pega, de repente no te pega, que de repente te pide perdón, pero es todo como un proceso súper enfermo, ¿cachai? Donde no sé si la persona ahí está perdonando conscientemente o no alcanza a identificar de que hay una ofensa, ¿cachai? Pero es súper loco. Mm. Me sonreía porque de manera no burlesca, mientras te escuchaba, porque me Qué bueno. hizo recordar, y no más que recordar, que no, que me hizo como pensar, más que recordar, en lo difícil que debe ser, y yo debe ser muy difícil, para un hombre abusado. Mm. ¿Cachai? Porque claro, lo que más se da, y eso oye, es la evidencia también es así, es que sea el hombre el que abusa y la mujer sea la víctima. Pero si el hombre es la víctima, oye, lo encuentro súper complejo porque tiene que luchar con un montón de cosas, sesgos, percepciones. Son como más muros, más piedras que tiene y muros que derribar esa persona. Porque sobre todo está el tema social, pues, weón. Puta, weón, macabeo. Claro. A mí me da la impresión de que uno debe separar siempre lo vinculado como a la justicia, al Estado, a lo legal, de lo que pasa en la calle. ¿Cachai? Y yo Mm. creo que efectivamente hay casos de hombres abusados por otros hombres, de hombres abusados Ah, por claro. mujeres, y que eso, en cuanto a lo social, no sabría decir si se ven enfrentados más muros o no, ¿cachai? O sea, Claro, es un tema somos todos de... víctimas del machismo, ¿cachai? sí, Solamente que las mujeres son estadísticamente más brutalmente y más porcentualmente, claro. Yo ¿cachai? hablo del Pero, desconocimiento también, porque no sé si mm, tendrán herramientas tantas a la mano como existen tantas organizaciones e incluso campañas que apoyan a las mujeres, ¿cachai? No sé. mm, claro, difícil comparar, po. Mm. Pero la parte legal creo que ahí sí es donde es evidente que la política pública se debe hacer caso de hechos y los hechos es que, claro, hoy día las mujeres
Mm. son las principales afectadas en ese sentido, ¿cachai? Oye, y cuando tú mencionabas que había gente que perdonaba muchas veces o de manera más Mm. fácil, yo pienso que esas personas, no, en general, obviamente deben haber excepciones, pero tienden a perdonar superficialmente, sin procesar esa emoción. Es como Claro, estáis suprimiendo algo que está pasando, ¿cachai? No, prefiero perdonar para no estar haciéndome mal atado, ¿cachai? Y lo dejáis mm. ahí. Pero, ¿A partir de qué punto algo entra a ser candidato o es suficiente ofensa para ser perdonada? ¿Cachai? Ponte tú mm, una broma, ¿se debe perdonar? ¿Cachai? Versus alguien que te, bueno, el ejemplo que diste tú, por ejemplo, que alguien que vive un mm. familiar tuyo o a ti. ¿Cuál es como esa escala? Y es difícil generar Eh, una escala, weón, porque tenéis que llegar a, no tú, tenemos en general llegar como a un parámetro objetivo, po, y ahí entramos en lo que ya hemos hablado en otros cafés. ¿Qué es el objetivo? Es ujú, difícil porque, por ejemplo, incluso la ley Karen, que está ahora, ¿cachai? ¿Hasta qué punto puedo hacer y no hacer? ¿Hasta qué punto me puedo sentir ofendido o ofendida y no? Puede que hayan personas que sí se sienten ofendidas con muchas cosas, pero pueden haber otras que no. Le- Entonces, ¿cuál es el punto medio ahí? A mí me llama la atención incluso saber cómo llegan a legislar ciertas cosas. Yo me imagino que es en base a cantidad de muestras que generan, pues, ¿cachai? Deben haber estudios, deben haber cantidades, no sé, puse 18 millones de chilenos. No sé, pues, 15 millones están de acuerdo en que eso es terrible, perfecto, se aprueba la ley. No sé, estoy inventando, ¿cachai? mm. No sé cómo será, pero a mí me ha tocado escuchar como opiniones así súper divergentes, pues, weón. Gente que les gustan, che, pues mujeres que les gustan pero jefes un poco más duros, sin que las traten mal, obviamente, sin que las agarren para el huevo mal, pero sí que sean más duros con ellas porque si no, no reaccionan. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Obviamente no, el jefe no se va a poder traspasar la raya y tratarla como una estúpida, ah, huevo, nada, ¿cachai? Porque deben haber personajes así también, pero debe haber, por ejemplo, un criterio donde un jefe es como muy duro y la otra persona necesita que sean dura con ella para que se active. Y ahí viene el criterio, porque ¿estará bien eso? ¿Será porque yo me imagino que la compañía dice, no, ¿cómo voy a aguantar que te trate así? Denúncialo. Mm, Y la chica hace, pero sin, no, no me siento mal, mm. ¿cachai? Sí, bacán. No sé, no tengo una respuesta. Creo que Sí, justo es es un como tema muy, muy subjetivo súper y caflero tema. poner ley encima Mm, eh, probablemente ayuda a ciertas personas, pero sigue siendo un tema súper subjetivo, ¿cachai? O quizás qué raigambre tiene, porque alguien necesita que sean duro o dura mm, contigo, porque tú necesitas que alguien sea duro contigo para reaccionar, como mm. también suena como que hay otra cosa, Claro, como ¿cachai? que estáis cediendo el Como, poder, como que no me siento capaz yo de tener el poder, por lo tanto te perdono para que tú sigas con el poder. claro, en mi mundo ideal, una pega es un lugar donde uno va proactivamente a desempeñar un rol de manera seria y profesional, compartiendo con otros seres humanos, los cuales podéis generar buena onda o no, y, y ya está, ¿cachai? Como no necesitáis que alguien sea duro contigo para hacer lo que tenéis que hacer. Ahora, claro, en la vida real hay pegas de mierda, hay cargos que se tienen que llenar con personas que yo no sé si existe gente que tiene una vocación de hacer eso, ¿cachai? ¿Cachai? ¿Quién tiene la vocación de limpiar un baño público, ponte tú? Como me cuesta imaginármelo. Entonces creo que Mm. hay ciertos roles a los cuales las personas llegan por necesidad o por un contexto que las llevó ahí y, y claro, puede que no haya motivación, no sé, es bien peludo. ¿Qué sentís que es más fácil, perdonar a otros o perdonarte a ti mismo? Esa era una pregunta que tenía. Yo creo que es más fácil perdonar a otros, para mí, pero probablemente dependa de cada quien, como... ¿Y por qué sentís eso? Yo creo que tiene que ver con lo autoexigente que puede ser uno consigo mismo. Pero bueno, también depende cuál es el agravio. Sí, yo creo que todo radica ahí, ¿no? Como puede ser demasiado variada. Uno siempre tiende a ser como súper cruel con uno mismo, po, ¿cachai? Como que demasiado exigente. Entonces, perdonarse a sí mismo viene a ser como bien difícil o Como ser autocompasivo. autocompasivo.
Mm. Porque aparte que la autocompasión a veces se malinterpreta, po, ¿cachai? La misma gente te dice, ay, pero tanto, que andáis arrastrándote, ya pobre de ti. ¿Cachai? Víctima. Tan víctima, eso. ¿Para qué te haces la víctima? Entonces eso es súper mal visto. Pero por otro lado, a veces el reconocerse miserable Mm. también es súper sano, po. Sí, hay algo ahí de algo que uno tiene que hacer para uno mismo, de que no debería estar involucrado nadie más, y te importa el qué dirán. Como Sí. es raro. Es ra- Oye, mira, primera vez que partimos un capítulo, bueno, ya partimos hace rato, un capítulo sin recurrir al diccionario. Ah, ¿verdad? Sí, No lo y hemos necesitamos. estado hablando. No lo necesitamos, pero yo sí creo que tenemos que definir perdón, como hemos ¿Y estado qué hablando dice? harto de ¿Tú eso. lo buscaste? ¿Qué dice? Sí, no, yo lo busqué, pero más, yo creo que es incompleto igual, como tenemos que conversarlo, pero la raíz etimológica, por ejemplo, dice que perdonare, viene de perdonare, y que se puede interpretar algo así como dar completamente o como dar por completo. Entonces Mm. da esta sensación de que el perdón es algo completo, ¿no? Es como me quedo sin, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando uno se queda con algo dándole vuelta? Sin resquemores, sin resentimiento, ¿cachai? Y en el diccionario se define perdón como la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. A ver, ¿qué lo que era lo primero? ¿De una qué? Remisión de la pena De merecida. la pena merecida. Claro. Qué distinto eso. O sea, una remisión es Es- como una que se acaba. mm. Claro, pues, la pena merecida es como cuando está en esta, Mm, ¿cómo se llama? Amnistía, cuando perdonáis a alguien que está condenado, claro, ¿verdad? Como a eso se sí. refiere. Pero a mí todo El esto me suena, perdonazo. el perdonazo, pues, El, claro, pues, el perdonazo. el perdonazo a los bancos, Sí. el perdonazo a la ISAPRE. Es como, claro, bacán lo que decís, porque a mí toda esta idea de estas definiciones a mí me queda como esta sensación de como, entonces el perdón es como hacer como que no hubiera pasado nada, Claro. ¿cachai? Y todo lo que hemos hablado esta primera media hora, o no sé cuánto rato, eh, es lo contrario, po. Sí, po. Como, es un proceso, no podéis concluir un perdón que implica como que no hubiera pasado nada. eh, Perdono porque sé que pasó algo, ¿cachai? Como si no ha pasado nada, no tengo nada que perdonar. Mira, quizás en el fondo si este tipo de acciones o hitos o hechos, que como el perdonazo, ¿Mm? si se hubiesen abordado de una forma como la que estamos hablando, hubiese sido como más digerido o de una Mm. forma distinta, porque por ejemplo, en vez del perdonazo hubiese dicho, vamos a comenzar con el proceso del perdón para las ISAPRES. Vamos a comenzar, o sea, en el fondo íbamos a estar durante este proceso durante los próximos 10 meses. Vamos a recibir todas las conversaciones, vamos a revisar todos los casos, vamos a abrir bla, 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 ¿cachai? Entonces es distinto, pero se abre Pero como es que, eso. ah, Mm. No, es que como que, por cómo lo decís, como pareciera que un juicio es eso, ¿no? Como un juicio es un proceso de perdón. sí, Solamente que ponerle el nombre al principio es raro, pues como, ¿en qué sí, termina el juicio? ¿En claro, exacto, perdón como que te o cuenten el no? final de una. ¿Para qué estamos haciendo el juicio entonces si ya lo perdonaron, ¿cachai? Es un tema de semántico, que igual es Mm, importante, po, ¿cachai? claro. Entonces quizás tiene que ver con una filosofía de sociedad que es necesitamos que exista el perdón o no, ¿cachai? O necesitamos que existan villanos que están tras las rejas, ¿cachai? Ahora, este último año se ha llegado a hablar incluso de que vuelva la pena de muerte, o sea, ese nivel Sí. de no te perdono, ¿cachai? Sí, Como, yo insisto que en el caso mío, ¿cachai? Como muy personal lo que voy a decir, siento como que cuando uno se deja llevar por ese tipo de pensamiento es porque está poniendo en un tercero cosas personales, ¿cachai? ¿ya? Porque al final, ya, ok, metieron a esa persona que hizo tantos años en la cárcel, pero ¿y con eso tu día se solucionó? No, pues, ¿cachai? Después esa persona va a seguir como dándose cuenta que en la vida diaria va a tener otras cosas con las cuales preocuparse. Y se va a dar cuenta Mm, que ahí no terminó su vida, ¿cachai? mm. Macaya, po, Macaya, ¿cachai? Mm. No tiene nada que ver conmigo, que yo sepa contigo tampoco, no lo conocemos, Sí, es no. mi tío, Y sin embargo, uno sigue las noticias. ¿A cómo? es mi tío.
No lo es, por si Claro. acaso. Eh, Uno sigue la noticia, uno quiere saber, uno se arma una opinión sobre el personaje, ¿cachai? Y obviamente por todos los vínculos también ahí con lo político y qué sé yo, más todavía uno se arma una figura, las influencias que se han ocupado. Entonces, que se vaya preso, eh, ¿resuelve nuestra vida? No, No. Que quedar afuera tampoco, pero hay algo ahí que tiene que ver con la justicia y que yo creo que rescata como este valor como de sociedad, ¿cachai? Que incluso puede ser egoísta. Yo no quiero que personas así estén deambulando, weón, en mi país, no sé, como para ser patriota, ¿cachai? Como, no, no, no quiero que este tipo de personas tengan la posibilidad de repetir esto o que el hecho de que este tipo de personas salga sin, ¿cachai? No paguen, digamos, su responsabilidad, sea un incentivo para que otros con las mismas pulsiones empiezan a ejecutar. mm. ¿Cachai? Entonces hay algo de la justicia ahí. Y un tema de las reglas. ¿Quién pone las reglas? ¿Cachai? ¿Y por qué ponen ese tipo de reglas? Porque por algo también existe que las reglas se crearon para romperlas. Es como heavy eso. Echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa. Claro. Yo creo que, bueno, en temas de justicia, yo creo que hay que Por separar como ejemplo, la justicia. un caso súper distinto al Macaya, ¿cachai? Pero puede que sea similar. No igual, pero similar. Si tú cuando tú vayas al metro, vas pagando tu pasaje y ves que unos cabros o incluso gente adulta se cuela y no paga el pasaje. Es un poco lo mismo, no está cumpliendo la norma, se está pasando de listo, ¿cachai? Versus el resto que sí lo está haciendo. Entonces, ¿dónde queda el sentimiento ahí? Oye, ¿tú lo perdonáis? No, sí, voy, pobre, lo perdono. Igual hay una sensación interior que tú decís, oye, ¿qué onda, cachai? ¿Soy yo el huevón que está pagando? ¿Siempre? ¿Debería ser lo mismo? Claro. Me da el pie justo para lo que quería decir, porque en el fondo creo que hay que separar como la justicia, que son las normas, Mm, que tú decís, de lo justo. ¿Cachai? Lo único en que se parece el tema del metro con Macaya es eso, como que están incumpliendo una ley, una ley. pero en la práctica son cosas radicalmente distintas, porque más allá de lo que está escrito en la ley, ¿cachai? Si hoy día tú decís, ¿sabes que no está regulado? eh, qué sé yo, el tema de los galgos, ¿cachai? Las carreras de galgo, que finalmente se hizo todo este tema de votar y la cuestión quedó igual porque se opusieron y no sé qué. Entonces, es legal hoy día que tú corráis galgo. Y lo que tiene esta industria detrás son perros, weón, maltratados, Mm, abusados, ¿cachai? Se les exige, se les alimenta de cierta manera, se les inyecta ciertos químicos, se les trata de cierta forma para que los weones se comporten de una manera. Entonces tú decís, ¿es justo? No, pero está en el marco de la justicia, po, ¿cachai? Cuando vemos lo del caso Macaya, más allá de la justicia, uno dice la justicia debiera venir a generar algo que va más allá, o no, perdón, al revés, que va más acá de lo justo, ¿cachai? mm, Porque ¿qué es lo justo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cómo se devuelve eh, el trauma de una niña, de una menor de edad violada, ¿cachai? O una mm, vida, cuando hay un asesino que se le condena. ¿Cuántos años de cárcel vale la vida de una persona? ¿5, 10, 15? claro. ¿Cadena perpetua? ¿Cachai? O una vida por otra vida, entonces hay que efectivamente condenar a muerte. ¿Eso resuelve el hecho? Yo creo que la Mm, justicia es una cosa que nunca va a ser justa. Es otra cosa, como que yo creo que cometimos el error de ponerle justicia, ¿cachai? sí. Pero es como un mecanismo, es como un ordenamiento ¿Te he preguntado de, por de- qué el símbolo de la justicia está con los ojos cerrados? Está una venda. con una venda. Sí, pues porque la justicia es ciega. Es que eso Claro, hace eco de lo que estás diciendo ahora, po, ¿cachai? La justicia como que no es justicia, como que no hace nada, ¿cachai? No ve. no ve. Solamente No ve. ponen las cosas, los casos y qué es lo que pesa más. Pero y ahí da pauta para lo que decís tú, porque la justicia entonces puede ser injusta. Claro, puede ser injusta. Claro, puede ser injusta, Porque depende de lo que tú presentes en esa balanza. claro, y cómo, y todo el Y cuento. cómo, ¿cachai? Sí, temor el de la justicia. Siempre hemos vuelto a la justicia en varias ocasiones. Es interesante. Deberíamos dedicarnos a escribir un libro sobre la justicia.
La compraríamos tú y yo. Claro, no sabría qué decir. Puras preguntas. Pura pregunta. Oye, pero bueno, y es interesante que este debate de la justicia y lo justo le abre más cancha todavía, yo creo, el tema del perdón, po, ¿cachai? Mm, Porque si en la justicia no se juega lo justo, y lo justo, déjame complementar, yo creo que no existe, porque efectivamente no hay nada que lo único justo en un asesinato es que esa persona reviva. Lo único, ¿te acordás que una vez, me acabo de acordar, algún político dijo esta weá de las desviolaciones y no sé qué? mm, Lo único justo frente a un hecho es que ese hecho no sea, se deshaga, se te ¿cachai? Pero eso saca. no existe, po. Entonces, por un lado tenéis la justicia, que es algo que no es justo, es otra cosa, es un ordenamiento legal de normas que buscan ser una corrección y ejemplos para la sociedad, y tenéis lo justo, que es un idílico, una cuestión a la cual no podemos llegar. Entonces, entre medio, la verdadera cancha es la del perdón. Y no en el sentido de que hay que perdonar, sino que en el sentido que estamos hablando de que es un proceso que hay que ir teniendo. ¿Cachai? La misma Hannah Arendt, a propósito de toda esta cuestión de Eichmann y Mm, todo, decía que el perdón, más allá de cualquier otra cosa, rompe la cadena de las consecuencias y ofrece posibilidades de nuevos comienzos. mm. ¿Cachai? Porque si Sí, yo no te perdono y no hay ni perdón ni olvido, más allá de los personajes particulares, yo y mi agresora, ponte tú, hay algo que la sociedad tiene que absorber y tiene que avanzar, po, ¿cachai? sí. Porque al final, si uno lo piensa así, tratando de pensarlo obviamente desde la otra perspectiva, sin ningún tipo de sesgo, tratando de no tener sesgos, Mm, uno podría llegar a entender que el perdón es un beneficio, casi como un acto de madurez, donde que implica, por ejemplo, reconocer la humanidad en el otro y la capacidad de superar las ofensas, po, como decir, uy, qué grande es. Más que mirarlo como puta que es hueón, esto cómo se le ocurre perdonar. mm. Claro, es interesante, es súper interesante, porque aquí involucra el perdón, ¿cachai? Como yo no creo que sea esto que decíamos de hacer como que nada ha pasado, sino que todo lo contrario, dado que pasó esto, ¿no? Y si el perdón tiene que ver con el proceso del cual el acto de perdonar es la graduación, lo pienso como un Mm, rito de pasaje, ¿hay sí, cachado ese concepto? sí. Eh, claro, después de un proceso realizas este rito, Yo que es, tengo la oye, sensación te perdono. de que la gente que logra perdonar de manera robusta, sí, pues, ¿cachai? Es gente Ujú, que en el fondo estuvo viviendo ese proceso de manera consciente, ¿cachai? Y en conversación permanente consigo misma. Entonces, si lo veo bajo esa lupa, lo encuentro en la raja, ¿cachai? Porque en el fondo es una conversación contigo mismo súper profunda, al punto de tener que conversar contigo mismo sobre cosas durísimas, po, durísimas, ¿no? Pero háblalas contigo mismo, enfréntalas, ¿cachai? Como enfrentar esa sombra que te tiene ahí, no evadirla y tirarla para afuera. mm, Yo tiendo a pensar que la gente que llega a perdonar de manera robusta es esas personas que han tomado el proceso del perdón, lo han vivido, lo han padecido más que lo han vivido, y logran salir robustas, ¿cachai? Y incluso más maduras, si lo podríamos decir, bajo ese concepto. Yo pienso que tendería como a observar con interés a esas personas, como, oye, Juan, qué bacán, me gustaría, me gustaría escuchar tu proceso, porque puede heavy, ser sí. valioso, ¿cachai? Muy valioso escucharlo. Y yo creo que cada uno de nosotros puede tener procesos de perdón, que algunos pueden ser pequeñitos, otros pueden ser un poco mayores, ¿cachai? O estar viviendo procesos de perdón que nos negamos a veces a asumirlo. Pero tiendo a pensar, y ahí insisto, hablo solamente con tema subjetivo mío, que que me pasa que cuando yo trato de no enfrentarlo yo mismo, es cuando le echo la culpa a otro. Por tu culpa yo no puedo vivir tranquilo, por lo tanto no te perdono. Entonces, si tú no cambias, yo voy a hacer, si tú no, o no te pasa algo a ti,
o no cambias, o no te hacen algo, o lo que sea, yo no voy a estar en paz. Pero eso lo tiendo a sentir que ocurre cuando no lo hago yo por mí mismo, ¿cachai? No vivo mi propio proceso. Es lo más fácil, mirarlo por fuera. Como lo hablamos recién, pues, ¿cachai? Que como es más fácil, o tiende a ser más fácil el perdonar a otros, como ¿cuál sería el opuesto de perdonar? ¿Cuál es la contradicción de perdonar? Odiar. Qué No, bien. no, po, No, perdonar. no perdonar. Claro. Claro, no perdonar. No sé. Mira, Mm, me gustó eso que dijiste de a veces estar viviendo un proceso de perdón que nos cuesta aceptarlo, porque yo creo que nunca he escuchado a nadie, ni me he visto a mí mismo en una situación decir como estoy como perdonando, ¿cachai? Estoy en el proceso. Yo creo que inconscientemente o conscientemente capaz asociamos el perdón al punto final el después punto del te final. perdono, Sí. no antes. Entonces, de nuevo eso, ¿no? Como el proceso, ¿qué nombre tendrá? Porque no es el proceso de perdonar. Y Hay puede un que tenga muchos proceso, nombres, ¿cachai? Puede que tenga muchos nombres que van claro. saliendo. Hay un proceso, ¿verdad? De cafleo entre medio que puede concluir en un perdón o no. Qué bueno el verbo caflear, weón. Como que sirve para todo. Porque se Para sirve, todo. sirve para todo y se entiende, weón. Sí. Oye, bueno, me leí un estudio de unos investigadores que estuvieron trabajando con familias víctimas de, le llaman ¿cómo le llaman? Desplazamiento forzado en Colombia, ¿cachai? Producto de toda la guerra con la FARC, todo esto hace el 2018. Ujú, Y que buscaba analizar un poco el tema del perdón, ¿cachai? Entonces les preguntaban, que ellos tenían algunos modelos, entonces iban haciendo una entrevista, ¿cachai? Y evidentemente eh, había varias cosas que nos podemos imaginar de este proceso personal que tú decís también, ¿cachai? Como, bueno, para ellos el perdón, porque entrevistaban a gente y no estoy hablando de filósofos, ¿cachai? Personas normales de todos los tipos que habían sido víctimas, entonces ellos iban interpretando el perdón como el tránsito de sentimientos negativos hacia sentimientos positivos, por ejemplo, ¿cachai? Involucraban la necesidad efectiva de que hubiera justicia también para poder procesar eso, ujú. pero algo relevante que salió muy fuertemente y que lo mencionaban en el estudio porque no fueron los investigadores los que preguntaban sobre esto, sino que fue emergiendo naturalmente en un porcentaje de las conversaciones que fue relevante. Dios, ¿cachai? La Mm. religión. Entonces hay un proceso interno profundo, pero también tiene que ver con nuestra cosmología, ¿cachai? Sí. Lo encuentro súper heavy, porque El otro quizá... día u- mm, me hiciste recordar como complemento a lo que estás diciendo, ahora que mencionaste a Dios. Me tocó compartir con no sé cómo lo podríamos llamar. No creía en Dios. No sé qué nombre decir. No, no estoy seguro si decir ateo, agnóstico, lo que sea. No creía en Dios. ujú, Entonces, sin querer como profundizar en la conversación, como que rescato de todo lo que se habló, algo que conecta con lo que tú dijiste, porque esta persona sentía como cierto grado de envidia de la gente creyente, porque cuando se enfrentaba a situaciones penosas o de padecimiento, salía más rápido ese dolor, ¿cachai? O lo sobrellevaba mejor. En cambio, él decía que si le pasara, no sé, si se le muriera alguien, por ejemplo, que en ese momento podría ser, creo que me mencionó a su hijo, no sabría qué hacer, pues, weón. En cambio, él le tocó vivir de manera cercana, creo que fue una historia con un hijo, de un vecino o amigo, no me acuerdo, pariente, que era muy creyente y lo sobrellevó súper bien, pues, weón. Entonces ya aparece el concepto de Dios, de creer, ¿cachai? Eso te genera como mucho más fortaleza frente a las vicisitudes de la vida que una persona que es un poco más ajena a eso. sí, de todas maneras. Sí, así que tendríamos que pedirle como la receta. Sí, heavy. Bueno, es interesante, es interesante. Yo no sabría valorar si eso es bueno o malo en el caso del alivio, del consuelo frente a ciertas situaciones. En el caso del perdón, sí me cuesta más empatizar con lo bueno porque en el fondo tú como creyente, ¿por qué perdonáis? ¿Ya? Y no pretendo hablar de algo que no sé. eh, Primero porque fui creyente como 14 años de mi vida, weón, me criaron así, estuve en colegio católico hasta que de repente dije, esto no me cuadra.
Pero tú, ¿por qué perdonáis? ¿Cachai? Primero está toda esta confabulación del temor a Dios, weón, y resulta que Dios es la raja, es lo mejor que hay, pero pórtate bien, ¿cachai? Y el mandamiento número uno es temor a Dios sobre todas las cosas. Entonces, podrán ser tema de traducción o no, pero hay algo ahí, hay una figura evidentemente de que uno, primero, somos todos pecadores por Mm. el hecho de nacer, ¿verdad? Por el pecado original, por Adán y Eva, por una manzana. ¿Sí? Como que un weón se comió una manzana y resulta que toda la humanidad es culpable, ¿cachai? A no ser que pases tu vida redimiéndote. ¿Y cómo te redimes? Bueno, cumpliendo los mandamientos y perdonando, ¿no? Perdonando porque hay que perdonar al prójimo, porque hay que poner la otra mejilla. Pero a mí me da la impresión de que uno perdona porque como uno es pecador, uno quiere que a uno Dios lo perdone, po, ¿cachai? Porque perdonar es divino. Entonces, parece ser que el perdón creyente, al menos el cristiano, tiene que ver con susto. Entonces yo no perdono porque hago un proceso, ¿cachai? Ese como este atajo. Es lo mismo que el alivio frente a la muerte de un ser querido. Es un atajo que te evita vivir un proceso. ¿Cachai? Yo perdono para que me perdone Dios, porque puta, perdonar es malo y ser malo es algo feo para Dios y uno quiere que Dios a uno lo perdone, porque puta, mi tatarabuelo que era Adán, ¿cachai? Se comió la manzana al conocimiento, entonces estoy súper en falta todo el tiempo. Eh, Perdonamos porque somos culpables desde la perspectiva religiosa y eso a mí me hace harto ruido, weón. Mm. Yo creo que depende del contexto igual, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, me hace el sentido cuando uno lo menciona, si me siento culpable por una acción que, si lo llevamos a la lógica cristiana, es un pecado. Lo lógico es que me sienta culpable porque hice algo malo, ¿cachai? Entonces voy, en el mundo católico voy, me confieso y me siento libre, me saco ese peso. ¿Por qué? Porque el sacerdote perdonó mis pecados, en nombre de Claro. O sea, Dios. tenéis que pagar primero la pre-Ave María y la weá, Claro, y la condena, po. Hay un juicio ahí. pero en el fondo te está la posibilidad de perdón, ¿cachai? Pero yo creo que hay personas que por mucho que se confiesen, igual les cuesta mucho no perdonar, po, weón, porque no sé cómo llamarlo, como que están en su ADN el ser rencoroso. Mm. ¿Cachai? Siento rencor frente a esto. O gente que dice, no, a mí me hacen una vez y le hago cruz toda la vida. Ujú. ¿Cachai? Es muy común escuchar eso también. Sí. Algunos te lo dicen como por salud mental, otros te lo dicen, no, porque simplemente soy así, no puedo evitarlo. ¿Cachai? Entonces eso no sé si sea confesable en un confesionario cristiano, eso, que la persona te va a decir, pero mi hijita, perdón, no se le se está haciendo daño y capaz que hasta el cura tenga razón, porque la persona que no perdona, si se vive con ese rencor adentro, se termina haciendo daño, po, viéndolo así, ¿cachai? Porque si eso lo llevo con el ni perdón ni olvido, más allá de las lógicas cristianas, si tú vivís con el ni perdón ni olvido, terminás igual haciéndote un cierto daño, ¿cachai? Porque vivís con mucho rencor. Es como un extremo. Mm. Cualquier extremo Claro. termina siendo dañino de alguna u otra forma. Pero por ejemplo, en tema religioso, el perdón, por ejemplo, oriental, no sé si sea de la culpa, weón. Es súper culposo el oriental, po. Los ¿También? japoneses con su seppuku y todo. No, no soy especialista, no me preparé en eso ahora, pero Mm, el tema del honor, ¿no? De si mm, yo rompo mi palabra, eh, me entierro una espada en la guata, voy a decir, para ah, no ocupar el verbo el harakiri. sí, ocupar el verbo que no podemos ocupar. Bueno, ahora estamos grabando, pero bueno. Así que no lo sé, no lo sé. Sí, Eh, Pucha, no sé, yo creo que esto del sin perdón ni olvido y toda esta lógica puede que te haga mal, pero de nuevo, como en el absurdo, en el mundo absurdo, es como que no, ¿no? Hay gente que mm, elige excederse en el copete, hay gente que elige excederse, weón, en otras cosas, hay gente que elige excederse en cosas que le hacen mal a los demás, que yo claro. creo que es lo reprochable, Y ahí está el pero concepto de excederse libertad que hablamos el otro todo- día. ¿Cómo? Ahí está, sale de nuevo el concepto de la libertad que hablamos el otro día, ¿cachai?
Hasta que un punto haces eso que yo hago uso de la libertad de simplemente vivir de ese rencor. Perfecto. Pero mientras esa libertad no me afecta a mí, está todo bien. Claro, bueno, yo no me acuerdo dónde leí, pero decía que uno de los mayores defectos de la libertad, de la lógica de la filosofía de la libertad, es que al ser libres nos transforma o habilita la posibilidad de ser culpables, Mm. ¿cachai? De manera directa. Si somos libres, podemos ser culpables. Si no somos libres, no, pues si no, no depende de ti, ¿cachai? Entonces hay Sí. algo en esa lógica también, pues. Mm. Mm. Qué buen tema han salido hoy día, weón. Sí, Siento que, no, siento que ha no pasado tenía mucha demasiado rápido expectativa el de qué iba a tiempo. pasar. ¿Ah? Sí. No, no tenía expectativa de como qué tan largo podía ser, Sí, ¿cachai? no, bueno, Y está aparte que ha bueno. salido buena la conversa también, weón. Están Mm, buenos los copetes. Mi tecito. Sí, Oye, otra cosa antes de que, porque ya nos queda poquito, decís tú, sí, pues, no caché qué hora partimos. sí, pero llevamos como una Eh, hora ya. sí, el concepto de perdón de Derrida. Este weón dice que el verdadero perdón es perdonar lo imperdonable. Entonces, como que empuja Ah, el límite. claro. Y me pregunto entonces, ¿tiene límites el perdón? ¿Hay un borde ahí o un muro a propósito de lo que hablamos al comienzo? Yo creo que ese muro es un muro que cada persona lo tiene de manera distinta, po. O sea, el muro de nosotros es azul, quizás el de otras personas es violeta, de otras personas es amarillo, de otra persona ni siquiera será de ladrillo el muro, sino que es cemento. Capaz que otras personas no tengan un muro, tengan una reja y puedan ver lo que hay al otro lado del muro, pero está ahí una reja. Claro, pero lo que dice Derrida en el fondo es como derriba eso, independiente cómo sea, ¿Mm? porque el verdadero perdón, como la lógica es, si algo se puede perdonar, es perdonable, entonces la ofensa no fue tanto, pues, ¿cachai? Si se puede perdonar, entonces como que Claro. perdona, pues, weón, ¿cachai? Entonces, el verdadero perdón, como cuando tú decís como admirar a alguien que heavy como pudo perdonar ¿Mm? eso que le hicieron, ¿no? Como que eso, para que eso pase, tiene que ser como la contradicción, como la paradoja. Es como lo que realmente es admirable es cuando se perdona lo imperdonable. Porque lo que es perdonable, ya está. Ya está, es ¿Cachai? perdonable, ¿cierto? Mm, y ahí viene esta lógica de errar es humano, perdonar es divino, ¿cachai? Sí, ahí tendríamos que sacar casos extremos, entonces, ¿qué cosas son imperdonables? Ahí uno podría ponerse bien brutal en los ejemplos, ¿no? ¿Qué Y habría que cosas son empezar a ver imperdonables? quién, si existen personas, casos cercanos, que han llegado a ese nivel. Mm. O ponte tú a propósito de casos extremos, el síndrome de Estocolmo. No lo hemos hablado. Eso es cuático, sí. Que termináis casi como enamorándote el weón que te trata mal. Claro, claro, uno tiene esa imagen, ¿no? Como más romántica, como de que es enamorarse de tu captor. El síndrome de Estocolmo puede que tenga algo de eso, pero en el fondo lo que pasa, y lo que pasa muchas veces, y también lo escuché en el audiolibro que lo recomiendo, porque hablaban un poco de Tercera, esto, tercera cita. tercera mención, bueno, es que me salió de la nada, ni siquiera lo busqué para preparar el capítulo, llegó justo a mi vida en un momento en el cual tenía que llegar nomás, y ha sido súper interesante. Eh, no hablan del síndrome de Estocolmo, pero dan ejemplos de cosas que te hacen pensar en él. Por ejemplo, muchas víctimas de rapto, ¿cachai? De secuestro, o incluso los prisioneros de guerra que los capturaban y los torturaban para hacerlos hablar, pero los mantenían vivos, bueno, ahí con la vida en el borde de un hilo, desarrollan esto, ¿cachai? Y no es tanto el enamorarse como si se va generando una empatía por un lado, Mm, ¿cachai? ¿Sabéis qué? Y es eso, po, es ese el miedo yo creo que le tenemos, como este villano que yo veía como un demonio, ¿cachai? Es al mismo tiempo una persona con ideales, que tú decís, puta, tendrá tornillos sueltos, obviamente, y no estoy de acuerdo con ella en el cómo, mm, pero empecé a empatizar con los por qué, empecé a empatizar con ciertas cosas, y, mm. e incluso algunos casos más extremos empiezan a agradecerle, ¿cachai? Como le agradecen que les mantenga con vida, por Que me tenga ejemplo, que con cada vida. pequeño gesto que se ve como mesurado es como, oye, gracias, ¿no?
Entonces, lo que pasa en la práctica es que después, no sé, po, en los casos positivos, la persona se salva, sale del secuestro, hay un proceso judicial y está documentado, weón, hay casos, porcentualmente hay varios casos de personas que van a los juicios a testiguar a favor de estos weones, ¿cachai? Qué Tú me bueno. raptaste a mí, hay un juicio en contra tuya y yo voy a testiguar a favor tuyo, no, es que en realidad, ¿cachai? Me equivoqué, Hay algo ahí, no fue tanto. Igual no me sé qué cuidó, dirán, ¿no? claro, igual me cuidó. Pero Mm, heavy, 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 heavy. qué extraño, bueno. Ahí ya cuando no sé, pues, se te corre algo, algún, alguna teja. No creo que sea normal eso ya. Ya es un perfil psicológico que habría que estudiarlo. Claro. Bueno, son síndromes, pues Sí, son cosas que pasan, ¿cachai? síndrome del perdón. Yo creo que la gran conclusión de hoy entonces es el proceso. Me gustó caleta eso. Es un cambio de enfoque bien interesante. Que todo perdón no es un hecho, sino que el perdón, como lo conocemos hasta el día de hoy, por decirlo de esa forma, es como el acto final, es la conclusión de un proceso que puede durar, ¿cuánto? Años a veces. Años, Años. años. Yo creo que es lo que nos ha llegado. O a lo mejor el perdón no es el punto final del proceso, a lo mejor es un hito intermedio. Sí. Puse la musiquita para que nos recordara que estamos en el... Ah, es que ya, ya no la escucho. Sí, la puse porque si no nos vamos a estar hablando con el Ale hasta las 10 de la noche. Sí, pero bueno, me gustó harto la conversa. Solo me quedaron dos cosas colgando, porque comparto contigo la conclusión. Yo creo que la gran conclusión es eso, es el proceso y quizás darle más importancia a vivir un proceso reflexivo que obviamente puede ser doloroso, más allá que quedarse con la lógica de si perdono o no perdono. Mm, Y quizás incluso el perdón sale como una conclusión natural. ¿Cachai? sí, Porque ¿cuándo perdoné? ¿Cuando le dijiste a la persona que lo perdonaste o cuando sentiste que lo perdonaste? Porque también puede ser eso, ¿cachai? claro, si lo Eh, dices es porque no está ahí. Hay personas como hablábamos hace un rato que quizás lo dicen sin pensarlo muy bien. Después se pueden hasta arrepentir incluso. claro, Mm, o quizás no queréis decirlo, ¿cachai? Pero lo podéis sentir. mm, No, pero lo que me quedo colgando dos cosas. Una, no hablamos de la compasión, que era un tema como que medio habíamos pensado y que yo creo que lo podemos hablar otro día porque da para conversar un rato también, mm, ¿no? La compasión por uno mismo, la compasión por sí, los demás, la limosna, heavy. sí, Y lo otro que el título de este capítulo era Perdón por amar y sufrir. sí. Entonces, ahora como que digo, ¿y por qué le pusimos así al capítulo? Porque el proceso puede que sea doloroso, po, weón. Si el proceso de perdonar no creo que sea muy agradable. ¿Y por qué perdón por amar? Oye, avísame, tú córtame nomás, weón, porque yo no estoy escuchando la música. Ya se acabó la música. Ya, sería todo. Muchas Sí, gracias. Oye, sí, tremendo, lo logramos. tremendo. Lo logramos. Está Sí. grabado. No logramos resolver el tema técnico para transmitir en vivo. Esperamos en una próxima oportunidad sí hacerlo, porque esta temporada ha sido en vivo, pero necesitábamos caflear a través del canal que fuera y en esta oportunidad fue grabado. Grabado. Así que un abrazo a todos a la distancia de un, ¿cómo se llama? ¿Qué viene a ser? De un internet que nos apoya siempre. Eso, eso. Yo pido perdón a todos y cada uno y cada una de las personas a las cuales he podido fallarle y no estar a la altura de sus expectativas. Ah, muy bien. Que Dios te Pero al escuche. menos hemos conversado a fuego lento. Hemos conversado sobre